Ahora sí, hoy vamos a avanzar con la última clase y vamos a tocar el tema de, de la predicación del sermón. Pero yo quería, antes de ir directamente al tema que tiene que ver con la manera en que nosotros compartimos la palabra, quería hacer como una pequeña introducción sobre la importancia de lo que nosotros vamos a estar compartiendo, que es la Biblia, ¿no es cierto? La Biblia, que es la palabra bendita del Señor. Bueno, la Biblia nos habla mucho, la misma Biblia nos da algunas verdades que son fundamentales para nosotros y por eso tenemos que prepararnos, como decíamos, para poder compartir la palabra, ¿no es cierto?, de una manera ordenada, organizada, teniendo en cuenta que cada vez que tengamos la oportunidad de comenzar, ¿no es cierto?, a enseñar o a predicar, lo podamos hacer sabiendo lo que vamos a hacer, ¿no? Y bueno, y tratando de que lo que podamos compartir llegue al objetivo que tenemos, ¿no es cierto? Porque muchas veces nosotros escuchamos a personas que comienzan a enseñar o a compartir y no llegan al objetivo, no llegan a las personas, y lo más importante es que podamos nosotros transmitir un mensaje con claridad y que pueda alcanzar a las personas, ¿no? Decir, bueno, yo he sentido de parte de Dios de compartir una palabra, un tema, lo he preparado y entonces lo estoy compartiendo, ¿no es cierto?, para que todo el mundo lo pueda entender y comprender. Pero yo quisiera compartir algunas cositas de la Biblia para que podamos entender lo importante que es la palabra de Dios para nosotros. Cuando nosotros agarramos este libro tan hermoso que tengo en mis manos, que es la Biblia, siempre decimos que no es un libro más, ¿no? Sino que la Biblia es la palabra de Dios. No es que la Biblia contiene la palabra, sino que es la palabra. Y el origen de la Biblia está claramente explicado en la Biblia misma. La Biblia misma nos indica el origen, ¿no es cierto?, de dónde procede la palabra de Dios. Y para los que están anotando, les recuerdo segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que es cuando Pablo le escribe esta carta, que es la segunda carta que escribe Pablo desde la cárcel a Timoteo. Timoteo era su discípulo, y entonces él le escribe en un momento muy difícil, cuando ya hemos visto al principio del estudio que Pablo ya estaba sabiendo y sintiendo que él no iba a poder seguir predicando el Evangelio porque estaba encarcelado. Y entonces tenía que animar, motivar a Timoteo para que él continuara con la tarea, ¿no es cierto?, de la predicación. Y bueno, él le enseña muchas cosas que tienen que ver con el tema pastoral, porque las cartas de Pablo a Timoteo son cartas pastorales, ¿sí? Creo que, Dianita, creo que es el tuyo el que está abierto. Tu micrófono, Diana. Si le podés tocar ahí, lo apagás. Entonces, cuando Pablo le escribe, ¿no es cierto?, ahí le dice, de esta manera dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, ¿a fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Así que ahí lo que Pablo está diciendo es que toda la escritura es inspirada por Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros tenemos toda la escritura inspirada por el Señor en nuestras manos, y eso es maravilloso. Tenemos un material tan rico, tenemos la cantidad de temas ahí para predicar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Recordamos que tenemos los 66 libros, ¿no?, los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento, que los que tenemos nosotros en nuestras Biblias, en la Reina Valera, son los libros que son inspirados por Dios. Hay libros que son inspirados por Dios y hay libros que no son inspirados.
Algunos libros, como los inspirados, son llamados canónicos y los no inspirados son deuterocanónicos, que por ejemplo las Biblias católicas los tienen, esos libros tienen los deuterocanónicos, que no son libros inspirados por Dios, son libros que están en otras Biblias que usa por ejemplo la Iglesia Católica, como me acuerdo ahora la Biblia de Jerusalén, que usa la Iglesia Católica, tiene los libros deuterocanónicos. Pero nosotros no, nosotros tenemos solamente los libros que han sido canonizados, ¿no es cierto? Han sido reconocidos como inspirados por Dios. Y entonces, cuando Pedro está escribiendo, también en su segunda carta, el apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 19, el apóstol Pedro también habla acerca de la Biblia. Y él habla de la Biblia y dice, dijo él, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí encontramos otra vez, ahora no es Pablo, es Pedro, que está hablando acerca de la Biblia y habla de que tenemos en las manos la palabra profética más segura. Y bueno, y al final termina diciendo que esta palabra no vino por voluntad humana, sino, dice él, ¿no es cierto?, por voluntad de Dios, y fue inspirada por el Espíritu Santo. Así que la Biblia es un libro maravilloso, tan maravilloso que Dios nos habla de tantas maneras y de tantas cosas. Ahí encontramos todos los temas que nosotros necesitamos para poder llevar adelante nuestra vida cristiana y llegar al final, ¿no es cierto?, a encontrarnos con el Señor. Yo creo que la mayoría me ha escuchado tantas veces repetir esto, pero quiero dar como una pequeña introducción, ¿no? Recordarle para aquellos que no saben que la Biblia fue escrita por más de 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo, que fueron llamados por Dios, fueron escogidos por Dios, fueron preparados por Dios, no fueron hombres y digamos cualquier clase de hombre, sino que fueron hombres especialmente seleccionados por Dios y preparados por Dios y inspirados por el Espíritu Santo para escribir las Sagradas Escrituras. También otro detalle interesante es que eran de todas clases sociales, había desde campesinos hasta reyes. También recordamos que fue escrita en muchos años, no es que la Biblia la escribieron en un año, pasaron periodos de tiempo demasiado largos, de tal manera que cuando Moisés comienza a escribir en el desierto de Arabia y luego Juan termina en la isla de Patmos, pasaron aproximadamente 1600 años. Y a pesar de eso, hay algo que es increíble, que no hay errores, ni hay contradicciones. Claro que muchos han buscado la manera de que la Biblia se contradiga a sí misma o de que haya errores para tratar de desestimar el valor de la palabra de Dios. Pero la verdad es que no hay errores, no hay, como dijimos, contradicciones. En realidad la Biblia es como una maravilla de unidad de pensamiento, ¿no? Comienza con un pensamiento y termina con el mismo pensamiento, ¿no? Hay en este libro tan maravilloso, como creo que lo mencionamos en el curso, hay historia, hay profecía y hay verdad espiritual, ¿no es cierto? Y esto lo que nos prueba es que detrás de los autores humanos había un autor, que era el autor divino, ¿no es cierto? La Biblia entonces es la palabra de Dios y por eso dice que fue inspirada por el Espíritu Santo. Lo que hizo el Espíritu Santo fue soplarle a las personas elegidas por Dios para que ellos escribieran exactamente lo que Él quería que escribieran.
Y de esa manera nos llegó este libro tan maravilloso a nosotros y damos gracias a Dios que hoy lo tenemos en nuestras manos, pero no podemos olvidar el proceso por el cual este libro pasó para llegar a nuestras manos y por eso la responsabilidad y el compromiso de cuando nosotros compartimos la palabra, ¿no es cierto?, prepararnos para poder compartirlo, ¿no es cierto?, de la mejor manera, con conocimiento, con sabiduría, sabiendo lo que estamos diciendo, y eso es muy importante. Hay 3 palabras que yo mencioné, no me acuerdo si en la clase anterior o en la otra, que son 3 palabras importantes para comprender cómo llegó la Biblia a nosotros, y creo que son 3 palabras que hay que entender, y estas 3 palabras creo que ya lo tienen anotado, pero se las vuelvo a decir, son revelación, inspiración e iluminación. ¿Se acuerdan de esas 3 palabras tan importantes que tienen que ver con la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Trayendo revelación, inspiración e iluminación. Y esas 3 palabras las encontramos concentradas, que no lo vamos a estudiar todo, pero las encontramos en 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 al 16. Les repito de nuevo. 1 Corintios capítulo 2, verso 9 al 16. Ahí ustedes van a encontrar estas 3 manifestaciones y estas 3 palabras explicadas por el apóstol San Pablo cuando escribe a los Corintios. La primera palabra es la revelación, ¿no es cierto? Y yo me pregunto siempre, ¿cuál es la única manera de saber lo que está, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros saber lo que está en la mente de otra persona? Bueno, es medio complicado, ¿no? A no ser que esa persona lo revele. ¿Y cómo lo puede revelar? A través de contarnos qué es lo que está pensando, a través de decirnos, a través de hablarnos. Bueno, eso es lo que Dios hizo. La revelación es eso. Lo que Dios tenía en su mente, cómo hacía Dios para trasladarlo, para que nosotros lo recibiéramos y lo entendiéramos. Bueno, Dios lo que hizo fue hablarnos, ¿no es cierto? O sea, revelarnos a través de la palabra. Y se la reveló a muchos hombres de Dios que Él eligió especialmente. Así que la única manera por la cual podemos saber lo que es de Dios es porque Dios nos lo reveló. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. De la única manera que nosotros podemos decir, bueno, esto es de Dios. ¿Vieron cuántas personas dicen, no, porque Dios me habló? No, porque yo siento de parte de Dios. Bueno, yo quiero decirte, aún los que vienen y profetizan, esos profetas que vienen y te profetizan de parte de Dios, mi hermano, si lo que todos te dicen de parte de Dios no está en la Biblia, es porque no es de Dios. ¿Escucharon eso? Es muy importante. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios ya está completa. Entonces, puede ser que algo Dios nos traiga que nosotros no conozcamos, que alguien nos diga algo que nosotros no sabemos, pero seguramente cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar en la Biblia esa palabra, esa revelación que estaba ahí y que yo no la había visto, o no la había escuchado, o no la había descubierto todavía. Entonces la única manera por la cual podemos saber lo que es de Dios, mi hermano, simplemente es porque Dios nos lo reveló. Y esto está ahí en ese capítulo de Corintios, ahí está. Por eso fue hecho por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que reveló las verdades a los escritores de la Biblia. Entonces fue el Espíritu Santo el que lo hizo. La palabra inspiración también la encontramos ahí. Y no era suficiente solamente con, revelar sus verdades a ciertos hombres, porque en realidad Dios le estaba mostrando a esos hombres que había elegido, ¿no es cierto?, lo que Él pensaba, lo que Él quería hacer, sus planes para este mundo y para nosotros. Ahora, ¿qué tenía que hacer Dios? Tenía que inspirarlos. ¿Para qué? Para que hicieran 2 cosas. Una es la que estamos aprendiendo, para que prediquen la palabra.
Por eso Dios comenzó a levantar profetas que predicaban lo que Dios le decía. Y en segundo lugar, no solo para predicar, sino también para escribir. Y damos gracias a Dios que esos profetas, esos hombres y mujeres que Dios levantó a través de toda la historia, no solamente predicaron, sino que dejaron registrado, escribieron, ¿no es cierto?, en libros, en tablas, en otros materiales, escribieron, y hoy nosotros tenemos esa palabra escrita para poder recordar todo eso que Dios reveló. Así que no solamente podemos decir Dios le dio las ideas, sino también le dio las palabras con que expresarse. Por eso también nosotros decimos que necesitamos, para compartir la palabra, buscar a Dios, orar a Dios, estar en comunión con Dios, porque Dios nos va a dar una palabra y a veces recibimos la palabra, pero necesitamos, además de la revelación, ¿no es cierto? Vieron que muchos de ustedes seguramente en los bosquejos han encontrado una revelación de parte de Dios. Han estado orando y Dios les dio una palabra. Dios les dio esa revelación. Bueno, ahora después necesitaron que el Espíritu Santo los inspire para que ustedes puedan compartirla. Porque a veces tenemos la revelación, pero no sabemos cómo compartirla. Y bueno, esa es también la obra del Espíritu Santo. Y por último, en ese pasaje de Corintios también encontramos lo que es la iluminación. Y la iluminación se trata del poder de entender la Biblia. El hombre natural, o sea, el hombre que está perdido, no puede recibir las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Para poder entender las cosas de Dios necesitamos nacer de nuevo. Y eso se lo dijo Jesús a Nicodemo cuando le habló ahí en San Juan, ¿se acuerdan? Capítulo 3, versículos 5 al 7, ahí el Señor le dijo, te es necesario nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Así que necesitamos nosotros haber nacido de nuevo para poder entender las cosas del Espíritu Santo, las cosas de Dios. Así que la persona que es, podemos decir, templo del Espíritu Santo y está lleno del Espíritu Santo, entonces puede entender las Escrituras a base de ¿qué? A base del estudio y de la oración. Si nosotros leemos la Biblia, la escudriñamos, la estudiamos en profundidad, investigamos como hemos aprendido y lo hacemos en oración, el Espíritu Santo, que es el Maestro Divino, Él es el Maestro Divino, porque Él dice, Jesús, que nos va a hacer recordar todas las cosas que Él nos ha mandado. Eso lo dice 1 de Juan 2:27. Así que el Espíritu Santo, que es el Maestro Divino, podemos decir. ¿Por qué? Porque la Biblia fue inspirada por Dios. La Biblia es el mensaje de Dios para nosotros. Y Dios utilizó y utiliza todavía 3 métodos para traer la Biblia a nosotros, y estos métodos son estos. Son la revelación, son la inspiración y son la iluminación. Amén. Así que es muy importante entonces que nosotros, cuando agarremos la Biblia, nos demos cuenta lo maravillosa que es y lo importante que es que nosotros podamos tomarla con mucho temor, con mucho cuidado, con mucho amor, con mucho respeto, porque es la palabra de Dios. Y ha costado mucho, mi hermano, que esa palabra llegara a nosotros. Y hoy nosotros la tenemos, gracias a Dios, en distintas versiones, en distintas clases de Biblia, como ya hemos comentado. Algunos me han consultado sobre qué Biblia podían comprar. Y yo, la verdad que hay tantas Biblias que a veces no sé cuál recomendar, porque una es mejor que la otra. Pero tenemos tanto material, mi hermano, pero fundamentalmente es la Biblia. Yo me acordaba de un texto que cuando estuve estudiando homilética, el profesor me lo enseñó y me dejó realmente maravillado, que está en el Salmo 19.
Salmo 19. A ver, ¿de qué habla Salmo 19? Me parece que Gladys estás hablando, ¿no? Sí. Que sale todo, Gladys, por eso. Quería decirles que en el Salmo 19, los versículos 7 al 10, nos hablan de la Biblia, ¿sí? Y nos dice allí, yo una vez preparé 2 mensajes sobre ese Salmo. Uno lo titulé ¿Qué es la Biblia? Y otro lo titulé ¿Qué hace la Biblia? O ¿qué es la palabra? Y ¿qué hace la palabra? Eran dos sermones que yo había preparado. Y cuando lo leemos, la Biblia sola nos da el bosquejo, ¿no? Porque miren cómo dice, allí hay distintos términos para palabra, ¿no? O para la palabra de Dios, por ejemplo, la ley, el testimonio, los mandamientos, pero todo se refiere a la palabra del Señor. Y dice, la ley de Jehová es perfecta, ¿sí? Después dice, el testimonio de Jehová es fiel, los mandamientos de Jehová son rectos, el precepto de Jehová es puro, el temor de Jehová es limpio. Y bueno, y así nos dice que es la palabra. Y en la segunda parte del versículo, de cada versículo, nos dice lo que hace la palabra. Entonces dice, la ley de Jehová es perfecta, que ¿qué hace? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que ¿qué hace? Hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que ¿qué hace? Alegran el corazón. Y ahí encontramos nosotros toda la riqueza que tiene la Biblia. La Biblia es maravillosa y por eso para nosotros tiene que ser un privilegio poder compartir la palabra. Por eso Jesús nos llamó principalmente para que hagamos eso. Él cuando se fue al cielo dijo que nosotros teníamos que ir y predicar el Evangelio a toda criatura y en todas las naciones. Esa es la tarea principal que el Señor nos dejó a nosotros como iglesia. Así que bueno, en esta clase quería yo compartirles un poquito para que ustedes entiendan claramente la bendición que tenemos de tener la Biblia y que tenemos que aprovecharla de tal manera, mi hermano, porque también la Biblia dice en Oseas, el profeta Oseas predica y profetiza que en los postreros tiempos muchos andarán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Discurrirán, dice, buscando del norte a sur, del este al oeste, buscarán palabra del Señor y no la van a encontrar. Eso significa que un día no vamos a tener la Biblia como hoy la tenemos. No vamos a poder tener tantos libros y Biblias porque alguien va a hacer desaparecer todo eso. Y lo que tenemos que hacer ahora es alimentar nuestro corazón, nuestra mente, llenarla con la palabra del Señor. Amén. Aprender textos de memoria es muy importante. Así que volviendo un poco al tema de la predicación del sermón ahora, que es lo que nos queda repasar un poquito. Yo quiero decirle que la homilética no es un conducto o receptor para recibir el mensaje de parte de Dios. No es que la homilética nos va a ayudar a nosotros a recibir el mensaje de Dios, sino que más bien es un proceso, una herramienta, un medio o la manera de poder transmitir el mensaje de Dios a las demás personas, a los seres humanos, ¿no? La homilética es una herramienta que tenemos para poder hacerlo de la mejor manera. Así que la misma no es entonces, la homilética no es un fin, sino podemos decir que es un medio para alcanzar un fin. ¿Cuál es el fin? Es la predicación del Evangelio. Es llegar a la gente con un mensaje claro, ordenado, organizado, si quiere planificado, no solamente por nosotros, sino por Dios y el Espíritu Santo que nos van a ayudar. Y entonces ese es el fin, que las personas puedan recibir un mensaje claro de parte de Dios, pero a través de nosotros, que somos los canales que Dios va a usar. Así que la autoridad del mensajero cristiano siempre es respaldada
en lo que Dios ha dicho. Esto lo hemos dicho, pero lo vuelvo a decir. Cuando vamos a compartir una palabra, siempre es importante decir, ¿no es cierto?, dónde esa palabra está escrita, decir en qué parte de la Biblia está. Y yo quiero decirle que me encantó que todos los bosquejos que me mandaron estaban, bueno, muy completos, bien, bien claritos. El esqueleto que hemos aprendido fue muy lindo. Es más, hoy le decía a Gustavo, si anda por ahí Gustavito y Nama, le digo, tengo unas ganas de predicar tus 3 mensajes que me mandaste hoy, porque me preparó 3 mensajes hermosos. Y yo le dije, bueno, si me autorizás los predico, porque fueron de mucha bendición para mí. Me sorprendió realmente tan bien preparados esos bosquejos. Así que lo importante es que tenga fundamento bíblico. Amén. Yo siempre digo que Pablo le decía a Timoteo, predica la palabra. Amén. Y eso es lo que siempre tenemos que tener en el corazón. Cada vez que vamos a hablar, siempre la palabra del Señor tiene que estar presente. Así que la preparación del sermón es, podemos decir, es la mitad de la tarea del predicador. O sea, hay una mitad de toda la tarea que tenemos, tanto el maestro como el pastor, como el líder que se prepara para un grupo. La preparación entonces de la enseñanza es la mitad de la tarea. Y la otra mitad es la predicación, es el exponerlo, es la entrega del sermón o de la clase, ¿no es cierto? Ya está preparada, pero ahora la tengo que dar. Y ahí es otra cosa, ¿no? Seguro que le ha pasado a ustedes que escribieron los bosquejos y después cuando se pusieron frente a la camarita, las cosas cambiaron. Una cosa era prepararlo, escribirlo, recibir el tema, el texto, el título, hacer todo el sermón, y otra cosa es después exponerlo. Exponerlo es otra cosa. Por eso la mitad de la tarea es prepararlo y la otra mitad es exponerlo. Y por eso es importante. Hay un pastor muy conocido, muy famoso, que es el pastor Quitín Silva, que se lo voy a leer textualmente lo que él dijo. Él dijo, Dios emplea el elemento humano para entrar en conversación con la humanidad. Claro, porque ¿cómo podía Dios sino comunicarse con nosotros? Una vez me dieron un ejemplo y me decían, ¿cómo podríamos nosotros comunicarnos con una colonia de hormigas? Nosotros ahí tenemos el hormiguero, ahí están las hormigas, su familia, sus gobernantes, todo. ¿Cómo podemos transmitirle nosotros a las hormigas lo que queremos que hagan y lo que no queremos que hagan? Bueno, es muy difícil, ¿no? A veces es imposible que nosotros podamos comunicarnos, y la única manera que tendríamos de poder comunicarnos con las hormigas es si nos hacemos hormiga. Si nos convertimos en hormiga, entonces podríamos ir y hablarles y explicarles lo que está bien y lo que está mal. Bueno, eso es lo que Dios hizo. Por eso Dios se hizo hombre y en la persona de Jesucristo vino al mundo, nació, creció, se desarrolló, y Él a través de Jesucristo nos terminó de compartir su plan y su proyecto para toda la humanidad. Así que lo que Quitín Silva decía es que Dios emplea el elemento humano para entrar en conversación con la humanidad. Jesús, por ejemplo, como dije, fue la palabra divina hecha carne, por medio de la cual Dios habló a la humanidad por medio de Jesús. La Biblia es la palabra de Dios inspirada a los hombres santos, como hemos visto, por la cual Dios continúa hablando, porque Dios sigue hablando ahora. Habló en su tiempo a través de los profetas inspirados escribieron, y ahora la Biblia la tenemos en las manos, y esa Biblia todavía hoy nos sigue hablando. ¿Por qué? Porque está en esa palabra la presencia poderosa de Dios a través del Espíritu Santo. Así que la predicación cristiana no es sino, podemos decir, un evento divino y humano. Cuando uno está predicando, allí simultáneamente estamos nosotros, pero también está Dios a través del Espíritu Santo
y también está la palabra inspirada de Dios. Entonces, Dios nos usa a nosotros. Dios nos usa a todos los que son llamados por Él, ¿no es cierto? Y comisionados como instrumentos para transmitir este mensaje del Evangelio al hombre. Así que miren qué lindo que cuando nosotros compartimos, ¿no es cierto?, la palabra, ahí está el Señor con nosotros, no estamos solos, estamos juntos, por eso decimos que es un evento divino y humano cuando nos ponemos a compartir la enseñanza. Seguramente ustedes han tenido la experiencia de estar compartiendo una palabra de Dios con alguien y de repente esa persona se compunge y se pone a llorar y se quebranta. Y entonces uno podría pensar, wow, qué poder que tengo yo. Pero no somos nosotros. Es Él en nosotros el que obra, ¿no es cierto? Obra a través de la palabra. El Espíritu Santo llega a la vida de la persona, porque de repente la persona, cuando nosotros hablamos, recibe como una revelación, como nos pasó a nosotros muchas veces. Entonces, recuerden esto, que cuando nosotros disponemos nuestro corazón para compartir la palabra del Señor, el Señor va a estar ahí con nosotros. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan fueron al templo de la Hermosa? Al templo de la Hermosa. Y ahí estaba el paralítico en la escalinata. Y le pedía una limosna y ellos dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y se acuerdan que aquel paralítico se levantó, sus pies se enderezaron, recibió fuerza, se levantó y glorificaba al Señor. Entonces, lo que vemos ahí, ¿no es cierto?, es que el Señor estaba. Pedro y Juan estaban predicando la palabra y el Señor estaba ahí. El Señor estaba ahí. Y yo quiero animarte a que sepas que el Señor va a estar al lado tuyo cada vez que vos compartas su palabra. Hay otro también pastor muy famoso que es José Martínez, que él dijo que la homilética es la comunicación en forma de discurso oral del mensaje divino depositado en la Sagrada Escritura, con el poder del Espíritu Santo y a través de una persona idónea, por ejemplo, ¿no es cierto?, dice él, a fin de ¿qué? De suplir las necesidades espirituales de un auditorio, de alguien que nos está escuchando. Así que bueno, él dice también, ¿no?, que es la comunicación que Dios tiene con la gente a través de un discurso, de un sermón, de una enseñanza, para que las personas puedan ser bendecidas y ministradas espiritualmente, ¿no es cierto? Y bueno, Dios nos quiere usar a nosotros. Así que yo quiero compartirte algunos métodos de predicación, Hay distintas maneras de exponer un mensaje. Y por ejemplo, lo podemos hacer memorizando el sermón. Uno puede memorizar, ¿sí? Memorizar el sermón. Ese es uno de los métodos que hemos aprendido. Aunque este método no es un método muy popular, pero muchos lo que hacen es escribir completamente el sermón. No hacen solamente, como hemos aprendido, un bosquejo, porque podemos hacer un bosquejo, ¿no es cierto?, poniendo las cosas básicas, el punto 1, 2, 3, los puntos alternativos que tenemos en cada punto, pero no poner en ese esqueleto textualmente todo lo que vamos a compartir. Pero hay muchos que sí lo hacen, escriben todo el sermón como si fuera un discurso y luego lo aprenden de memoria. Así que esa es una de las maneras, ¿no es cierto?, que algunos predicadores predican. Sin embargo, hay, como dije, predicadores que lo escriben completo y lo estudian y lo comunican de memoria. No memorizan palabra por palabra, sino memorizan las cosas más importantes. Pero bueno, el tema es que muchas veces, si se olvidan de una parte, entonces ahí se les complicó todo. Se les complicó y entonces
muchas veces se traban o se confunden o se olvidan de lo que iban a decir o se desvían de la verdad que estaban compartiendo. El segundo método es leyendo el sermón. Bueno, muchas veces también hay predicadores o maestros que leen textualmente, ¿no es cierto? Todo lo que han escrito. Y las ventajas son, mi hermano, que el predicador puede hablar con todas las palabras bien elaboradas, porque cuando uno escribe un sermón, escribe todo correcto, perfecto, ¿no es cierto? Y esa es una de las ventajas, que uno puede hablar todo lo que pensó, compartir, lo puede hablar porque lo está leyendo. Pero ¿cuáles son las desventajas de este método? Bueno, el predicador se vuelve muy mecánico, es como que no tiene mucha reacción natural, sino que es más mecánico porque está todo el tiempo observando lo que lee. Debe saber leer muy bien también y con rapidez porque se puede equivocar de renglón. No sé si le ha pasado alguna vez, pero cuando usted levanta la vista y la baja, levanta y la baja, entonces puede equivocarse, ¿no es cierto? Y entonces ya se pierde, cuando se equivoca se pierde. También hay poco contacto visual con las personas y es muy importante cuando uno enseña o predica mirar a la gente a los ojos. Siempre tenemos que tratar de hacer contacto. Alguien dijo que los ojos son la ventana, ¿no? Jesús enseñaba que los ojos son como una ventana al alma y nosotros tenemos que hacer ese contacto con la gente. Por eso cuando uno enseña o predica tiene que mirar a las personas a los ojos y tratar de mirar a toda la gente, ¿no? Mirar para todos los lugares donde está el auditorio para hacer contacto visual con las personas y que ellos vean que nosotros le estamos hablando directamente a ellos. Así que, bueno, este es un método también que uno podría utilizar, pero tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. También está el método extemporáneo o extemporáneamente se dice, ¿no? Que es un método muy natural. Y este es el método que, digamos, la mayoría de los predicadores utiliza, es el estilo favorito, podemos decir, de los predicadores y también de los oyentes, porque hay dos clases de predicadores que son extemporáneos. Primero está el que usa o el que no usa notas, ¿no? El que no usa notas, directamente no escribe nada. Así que ese predicador no tiene nada a la vista. Abre la Biblia y predica porque se ha preparado, ha estudiado bien el sermón, lo tiene claro, los puntos que quiere compartir, sabe a dónde apunta, cuál va a ser la conclusión y de qué manera lo va a aplicar y entonces, bueno, se prepara de esa manera. Y está el otro, también extemporáneo, que es el que predica con notas, con un bosquejo como hemos aprendido nosotros. Por eso, para poder predicar sin notas, bueno, hay que tener mucha práctica, mucha experiencia. Y yo siempre recomiendo a los que están comenzando a enseñar y a predicar que es muy importante que tengan su esqueleto, su bosquejo, para que tengan claridad y dirección en lo que están enseñando. Así que el predicador que tiene un bosquejito, ¿no es cierto?, va a tener algunas ventajas también. Por ejemplo, las notas escritas le van a ayudar a mantener el sermón para una futura oportunidad también. Yo les conté que tengo sermones desde que comencé. Los tengo ahí guardaditos en la biblioteca y de tanto en tanto saco los sobrecitos con los sermones escritos a mano porque en esa época yo no tenía ni computadora, no tenía máquina de escribir y los escribía a mano, pero siempre yo había aprendido en el seminario, había dado la clase de homilética y de hermenéutica y me había ayudado ya desde el principio a poder tomar mis notas y armar mis bosquejos. Y hasta el día de hoy yo puedo estar predicando esas palabras que he recibido de parte de Dios y bueno, me han servido también para pensar en escribir un libro de bosquejos porque los tengo ahí escritos. Así que es importante tener esas notas principalmente para aquellos que no tienen tanta experiencia, para tener tranquilidad, para tener paz,
para estar seguro que lo que está compartiendo es lo correcto y es lo que quiere compartir. Y también hay un método que es el método de improvisación, el que improvisa, ¿sí? Yo no sé si le ha pasado alguna vez, pero quizás le ha tocado improvisar, ¿no es cierto? Y si usted no tiene algo preparado, entonces se le complica la cosa. Quizás usted va de visita a una iglesia o va a un grupo en una casa y le dicen, bueno, hermana, hermano, predique, comparta la palabra. Y usted no fue para compartir la palabra. Y entonces tiene que improvisar ahí. A mí me pasó en un congreso en Brasil. Nosotros fuimos a un congreso internacional de toda América Latina. Había pastores de todos los países de América Latina. Era un templo enorme para 5.000 personas. Estaba lleno ese templo. Y cuando yo estaba ahí, que había ido a participar solamente, no había ido a exponer nada, agarro entonces el programa y comienzo a leer ahí. Y de repente, en un tema que era plantación de iglesias, que yo ni idea tenía que... Bueno, ahí decía Jorge Altamirano de Argentina. Y había un paraguayo, un pastor paraguayo, un pastor brasilero, y yo por Argentina, pero yo no sabía que era yo. Así que fui al organizador, que era mi pastor principal, y le pregunté, y le dije, pastor, le digo, ¿quién es este Jorge Altamirano? Yo pensé que había otro. Y me dice, sos vos. ¿Cómo soy yo? Sí, me dice, sos vos. Así que tuve que ir a mi habitación en el hotel, orar, clamar y pedirle al Señor que me dé una palabra, que me ayude, porque realmente tenía un tema que era bastante complicado y además tenía que exponer con un paraguayo y con un brasilero. Y cuando ellos pasaron con unas carpetas con toda información que habían recopilado. Y bueno, y yo la verdad que no estaba preparado. Pero el Señor me ayudó y me dio palabra y bueno, zafé. Pero eso de improvisar tampoco es muy bueno. Siempre está bueno tener, mi hermano, tener mi hermana, algún bosquejito guardado, alguna palabra que Dios te haya dado y que en algún momento de sorpresa alguien te llame, ahí está tu mensaje, ahí está tu sermón, tu enseñanza para compartir en cualquier lugar que tengas que hacerlo, ¿sí? Bueno, yo ahora doy gracias a Dios por estos aparatitos, ¿no? Porque en estos aparatos tengo todos mis mensajes, todos mis seminarios, todos mis estudios bíblicos, los tengo todos en estos aparatitos. Así que a donde voy me los llevo. Si alguien me dice, pastor, tiene que hablar de la familia, yo tengo muchos mensajes y seminarios preparados para la familia. Así que ya no me enganchan más de sorpresa, ya aprendí. Amén. Pero bueno, algunos predican así. Ahora quiero mencionarte solamente algunos detalles para ir avanzando. Nos quedan poquitos minutos de la manera de predicar. Bueno, hay que tener algunas cosas en claro, ¿no? Y algunas cosas que yo tuve que aprender. Por ejemplo, yo tuve un gran problema y tengo todavía un gran problema con mi voz. No tengo mucha voz, no tengo mucha potencia en mi voz. Y para mí ha sido un problema toda la vida porque he tenido que predicar. Y me acuerdo que cuando empecé a predicar y no tenía voz, prácticamente parecía, ¿se acuerdan el gallo Claudio? Bueno, más o menos, ¿no? Tenía esa voz así finita que nadie me daba vergüenza a veces predicar, me tenían que subir los micrófonos. Así que la voz tiene que, mi hermano, tenemos que buscar maneras de hacer algunos ejercicios para mejorar en nuestra voz. En la predicación hay que poner en práctica los principios de comunicación, porque si usted quiere que la gente lo escuche y lo entienda, en primer lugar tiene que tener una voz clara. Vio que, no sé si le pasa, pero algunos hablan de una manera que no le entendemos, que cuando hablan le tenemos que preguntar otra vez, ¿qué dijiste? No entendí. Te tienen que volver a repetir. ¿Por qué? Porque no hablan claramente. Tenemos que aprender a hablar claramente para ser buenos comunicadores. Bueno, aquellos que están en radio saben que esto es así, ¿no? Tienen que ejercitarse. Hay algunos ejercicios para hacer que no los vamos a compartir ahora porque eso sería otro tema.
Pero la tarea del buen maestro, del buen predicador, es que los oyentes entiendan. Y por eso necesitamos una voz clara. Por ejemplo, ustedes pueden compartir con su familia, con su esposo, su esposa, sus hijos, y preguntarle, che, ¿cómo hablo yo? ¿Me entendés bien? ¿Pronuncio bien? ¿Soy claro cuando me expreso? Y entonces ellos nos van a decir, por eso decimos que tenemos que no solamente tener voz clara, sino usar lo que se llama la variación en la voz, variar la voz. No sé si alguna vez le tocó escuchar a alguien que era muy monótono y que no levantaba la voz, que no la bajaba, que no digo que grite, pero algunos son tan monótonos que nos terminan durmiendo, ¿no? Uno se termina durmiendo con esos maestros o pastores. Así que tenemos que utilizar la variedad en la voz. ¿Qué significa? En la velocidad, hablar un poco más rápido, hablar un poco más lento. A mí me dice Jorge Valdés que parece que me están corriendo todo el tiempo, pero es por el poco tiempo que tenemos. Yo quiero darle más y más de lo que tengo para compartir y entonces me apuro. Y Jorge me dice, pará, si no te corre nadie, me dice. Pero bueno, tenemos que hablar rápido a veces y a veces lento. En el volumen, tenemos que alzar la voz y a veces bajar la voz. En la tonalidad también, una tonalidad alta y baja, no que sea una tonalidad monótona, porque eso nos duerme. En la intensidad también, la palabra de Dios es viva, dice la Biblia. Bueno, tenemos que también nosotros, como dije, en la intensidad, ¿no es cierto?, darle intensidad a lo que estamos compartiendo. No gritar, pero sí ponerle onda, ¿no? Y darle una intensidad para que la palabra resalte. Tiene que ser también una voz convincente. O sea, la Biblia y nuestra conducta son nuestra credencial. Lo que yo voy a enseñar de la Biblia, ya dijimos que me da autoridad. ¿Sí? Me da autoridad, me da confianza, pero la manera en que yo la expreso, la enseño, la comparto, ¿no es cierto?, es una credencial para mí, porque hay muchos que conocen mucho la Biblia, pero no saben expresarse, no saben compartirla, no saben exponerla, y entonces, lamentablemente, quizás se han preparado en el conocimiento de la palabra, pero no se han preparado para exponerla, la palabra. Así que no prediquemos a otros lo que no aplicamos a nuestras propias vidas. Eso ya lo hemos enseñado. En la predicación tenemos que hablar directo, que cada persona sienta que le estamos hablando a él. Por eso yo hablaba del contacto visual. Aún si hubiera una gran multitud, no importa, usted mire para arriba, mire para abajo, mire para la derecha, para la izquierda, para el centro. Trate de abarcar con su mirada todo el auditorio, aún si tiene algunos músicos cerca, dése vuelta y mírelo un poquito, y entonces eso va a hacer que usted haga contacto con las personas, y cuando usted hable va a ser con mucha convicción, convincente. También tiene que ser una voz natural. Hay que hablar como si estuviéramos hablando con un amigo, sin tonos religiosos. ¿Por qué digo una voz natural? Porque muchas veces cuando, ya lo hemos mencionado en el curso, cuando nos toca enseñar o predicar o tenemos que orar, ¿no es cierto?, es como que nos transformamos y no dejamos de ser nosotros en forma natural y nos convertimos en otro. A veces quisiéramos ser como otros pastores y parece que cuando nos toca hacer algo nos transformamos y de repente aparecen esas maneras de hablar litúrgicas, ¿no es cierto?, o religiosas que no usamos nosotros, que no hablamos así. Nunca hablamos de esa manera, hablamos de manera natural, pero cuando nos toca orar, nos toca predicar, nos toca enseñar, enseguida cambia nuestra manera de expresarnos. Así que hay que expresar la idea o las ideas de una forma que todos lo puedan oír y lo puedan entender. Seamos, como siempre decimos, humildes
y tengamos confianza que cuando nos toque predicar, si nos preparamos bien, el Señor va a estar ahí al lado nuestro, Él nos va a acompañar. Así que seamos entusiastas también. A mí me ha costado mucho aprender estas cosas, pero tenemos que ser entusiastas, que la gente vea que yo estoy entusiasmado con lo que estoy enseñando, que quiero compartirlo, que a mí me ha cambiado, me ha transformado. Así que si somos entusiastas, vamos a ver la alegría, por ejemplo, donde hay tristeza. Vamos a ver el poder donde hay debilidad y fe donde hay incredulidad. Así que seamos nosotros mismos, hermanos, y no tratemos de imitar a otras personas. Seamos naturales. No tratemos de imitar a otras personas, porque el Señor te va a usar así como vos sos. Dios te dio la vida, Dios te hizo de la manera que sos, te dio todo, el color de la piel, si sos gordo, si sos flaco, si sos alto, si sos bajo, sos rubio, sos morocho. El Señor nos hizo de esta manera. El Señor nos dio el temperamento y el carácter que tenemos y la personalidad que tenemos. Así que Dios te hizo así y Dios te quiere usar así. Si no, Dios te hubiese hecho como otra persona. También quiero decirte con respecto a la postura cuando enseñamos. Bueno, tenemos que practicar el equilibrio del cuerpo al predicar, ¿sí? Muchas veces nos vamos para todos lados, pero cuando estamos detrás del púlpito hay que practicar el equilibrio. Cuando estamos en la plataforma también, tener un equilibrio. No apoyarnos, por ejemplo, con los codos en el púlpito. No se pare como una estatua, no se quede allí inmovilizado tampoco. Tampoco se esté moviendo todo el tiempo, o sea, son extremos, ¿no? La idea es no, digamos, estamos en un lugar santo, el púlpito, la plataforma es el lugar donde allí está la presencia del Señor y desde donde vamos a comunicar el Evangelio. Es un lugar tan sagrado e importante que nosotros debemos tener una buena postura, una postura de autoridad, de poder espiritual, pero también de respeto y de temor. Por eso no podemos apoyarnos con el codo, estar así predicando, o estar jugando con las cosas que tenemos en los bolsillos, o estar parados como estatua y no movernos, o si no andar saltando de un lado para el otro. Son extremos, extremos. Yo me acuerdo, bueno, no le voy a contar todo lo que me acuerdo porque si no, no termino más. Pero no predique, mi hermano. Tampoco predique con los ojos cerrados todo el tiempo. Hay hermanos que predican con los ojos cerrados todo el tiempo y no pueden observar a los que están escuchando. Necesitamos nosotros estar con los ojos abiertos para poder percibir lo que el Espíritu Santo está haciendo mientras la palabra está siendo declarada. ¿Sabe qué? Muchas veces pasa que la palabra sale de nuestra boca y hasta que llega a los oídos de los oyentes, si nosotros no estamos bien atentos, a veces el diablo la toma y la confunde, y cuando llega a los oídos de los oyentes llega otra cosa de la que nosotros estamos diciendo. Por eso es importante estar atentos, para que veamos en los rostros de las personas si están recibiendo la palabra correctamente. Bueno, también el vestido es muy importante. El modo de vestirse debe ser de acuerdo a la ocasión. Amén. Siempre, por supuesto, tenemos que estar limpios, para que la gente se sienta bien peinado. Por eso felicito a Jorge, que se estaba peinando cuando arrancamos, se estaba poniendo lindo. Bien arreglado es muy importante. Es muy importante eso, que lo tengamos en cuenta. Nos podemos vestir con comodidad, claro que sí, pero siempre tenemos que estar limpios y bien vestidos, y también depende la ocasión para la que vamos a estar ministrando, enseñando o predicando. Entonces es muy importante, si va a ser una reunión, ¿no es cierto? Bueno, un casamiento, por ejemplo, o si va a ser otro tipo de reunión. Depende de la reunión que tengamos, también depende la vestimenta que vamos a utilizar. Pero siempre
tenemos que estar limpios, tenemos que estar bien vestidos, eso es muy importante. Ya estamos terminando. La unción, necesitamos unción, amén. Sin unción no funcionamos. Somos como un vehículo que no tiene nafta, necesitamos la unción. Y en cada ocasión, el predicar las verdades divinas, debemos buscar siempre en oración un toque celestial, un toque de Dios. ¿Por qué? Porque sin la unción, mucho del trabajo que se hace es de poco resultado. Quizá usted preparó un lindo sermón, hizo todo el bosquejo, lo armó todo bien, pero si usted no buscó a Dios en oración para que el Espíritu Santo lo unja y para que el Señor lo utilice con poder, entonces muchas veces, mi hermano, las palabras no llegan a las personas porque le falta ese toque maravilloso que se llama unción. Y hay escuche bien, 4 impedimentos para la unción. Hay 4 cosas que impiden que la unción esté sobre nuestra vida. Primero, el pecado en nuestra vida. Si hay pecado, chau, no hay unción. Amén. Porque el pecado es lo único que nos separa de Dios. Por cuanto todos pecaron, dijo el Señor, están destituidos de la gloria de Dios. Así que, pecado de orgullo, pecado de ira, pecado de enojo, pecado de egoísmo, y ahí agreguen la lista todo lo que quiera. Pero si usted está viviendo en pecado, no espere que la unción de Dios esté en su vida. Primero tiene que arrepentirse de los pecados, tiene que abandonar los pecados, tiene que renunciar a ellos y abandonarlos, y entonces después seguramente Dios va a venir con unción sobre su vida. La segunda cosa, o el segundo impedimento, es la falta de preparación y oración. Si usted, mi hermano, no depende de Dios, si usted no se prepara y ora y busca la presencia de Dios, no va a haber unción. Tercero, la confianza en nuestra habilidad natural. Mi hermano, no podemos creer que porque yo ya tengo más de 35 años de ministerio, no necesito orar, no necesito predicar, preparar más sermones nuevos, no necesito capacitarme. No. Yo necesito prepararme y orar, porque si no, Dios no me va a ungir a mí. Si yo confío en mí mismo, entonces Dios me va a dejar solo y me voy a dar la cabeza contra la pared. Y cuarto, dar un mensaje equivocado. Si usted está hablando cualquier cosa, Dios no lo va a respaldar. Por eso es tan importante el estudio de la Biblia, la oración, la búsqueda de una revelación de parte de Dios. Señor, dame tu palabra. Señor, dame el texto. Señor, dame el tema. Señor, que el Señor nos dé. Y entonces cuando el Señor nos da, nosotros podemos compartir la palabra con gracia y con unción y con poder. Amén. Evite la mediocridad, mi hermano, en cualquier área. ¿Por qué? Porque estamos ministrando para Dios, no estamos ministrando para otra persona. Por lo tanto, tenemos que decir todos, haremos y daremos lo mejor de nosotros mismos. ¿Por qué? No podemos ser mediocres. Por eso es tan importante este tiempo, y me encanta que ustedes estén preparándose para mejorar en el compartir la palabra del Señor. Así que yo quiero animarles a que este sea un tiempo donde todo lo que han compartido conmigo y han podido aprender, ustedes lo puedan poner en práctica. Yo deseo con todo mi corazón que Dios levante de ustedes muchos líderes. Tenemos que levantar muchos líderes, muchos grupos de bendición y crecimiento. Hay mucha gente que necesita de nosotros y necesita de la palabra y del evangelio. Y yo oro para que muchos de ustedes se levanten como líderes y podamos abrir muchos grupos de bendición y crecimiento y podamos abrir otras obras misioneras, y muchos de ustedes quizás reciban ese llamado de parte de Dios, no solamente a pastorear, sino también a enseñar como maestros de Biblia, y que puedan utilizar estos recursos que estamos aprendiendo para hacerlo con excelencia. Que esto que hemos aprendido en estas 6 clases les ayude para comenzar a preparar la palabra de una manera distinta quizás a lo que venían haciendo hasta ahora. Yo quiero animarles también a que si algo no entendieron, si algo quedó ahí medio
sin comprender, que se animen y me manden preguntas y voy a tratar de responder todas las preguntas que pueda, ¿sí? Para que ustedes no se queden con ninguna duda. Y ya para terminar quiero decirles que bueno, esta semana me pueden estar mandando los estudios, los trabajos prácticos que no me han mandado. Esta semana les voy a dar, porque como tuvimos la clase el jueves, por lo menos hasta el jueves, les voy a dar tiempo para que me manden las tareas que faltan. Y ya terminamos este curso. Así que la próxima semana yo voy a estar ya poniendo las notas a todas las tareas que me han enviado y preparando los certificaditos para enviarles a todos los que aprobaron. Amén. Así que, bueno, estoy muy contento porque estamos terminando con un buen número de alumnos y es una bendición para mí. La otra semana no vamos a tener clase y todos los que quieran anotarse para el próximo curso, que va a ser de hermenéutica o bibliología y hermenéutica, los quiero animar a que se anoten para ya armar la lista y ya preparar todo para comenzar dentro de 2 semanas. O sea, esta semana que viene no, la otra no. Les voy a dar 2 semanas para que descansen, ¿sí? Y todos los que quieran seguir aprendiendo sobre la palabra, los animo a que lo hagan. Creo que esta es una herramienta maravillosa y la verdad que es una bendición que hoy podamos estar casi, miren, en este momento 28, por ahí 30 hermanos estamos conectados de diferentes lugares, y no hemos gastado un peso en transporte y estamos acá aprendiendo la palabra. ¿Ven? Así que les mando un abrazo grande y los animo a que sigamos preparándonos. Vamos a estar juntos estudiando y preparándonos para servir con mayor excelencia al Señor. Amén. Eduardito, Dios te bendiga. Así que bueno, los saludo. Oramos primero. Amén. Dios los bendiga. Gracias, Eduardo. Nos vemos todos. Oramos. Vamos a orar y nos despedimos después. Amén. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias en esta tarde. Querido Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por cada hermano, hermana que ha podido conectarse, Señor, para compartir esta clase. Yo bendigo su vida, su familia, su ministerio. Y declaro, Señor, que tú nos vas a usar para la extensión de tu reino, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén, amado. El Señor les bendiga. Nos vemos